¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video del capítulo 2, vectores. El día de hoy estaremos viendo las propiedades de los vectores. Muy bien, comencemos. La propiedad número 1 es la de igualdad de dos vectores. Entonces, dos o más vectores son iguales cuando su magnitud, dirección y sentido también son exactamente iguales. Esa propiedad pues nos posibilita el traslado de un vector en un diagrama. Entonces, veámoslo de forma ilustrativa. Tenemos aquí nuestro plano cartesiano y vamos a tener tres vectores. Vamos a asignarles un nombre por mera formalidad y veamos, este se va a llamar el vector A, este se va a llamar B y este C. Entonces, ¿cómo sabemos si esta propiedad aplica a estos tres vectores? Bueno, pues lo que teníamos que hacer primero es asignar una escala para así poder medir con una regla a nuestro vector A, nuestro vector B y nuestro vector C, y de ahí comparar pues si tienen exactamente la misma magnitud. Y ahora, para saber si tienen la misma dirección, pues lo que teníamos que hacer es, con ayuda de un transportador, pues ver cuánto forma su ángulo con respecto a las X. Y de ahí pues ya podríamos sacar nuestra conclusión. Aquí lo podemos hacer un poco más rápido. Veamos entonces. Lo que vamos a hacer es superponer los vectores. Entonces iniciemos con el vector B. Vamos a superponerlo con el vector A. Efectivamente vemos que tienen la misma magnitud y la misma dirección y el mismo sentido. Entonces veamos con el vector C. Efectivamente, también tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Son exactamente iguales. Por lo tanto, podemos concluir que estos tres vectores son iguales. Lo único que tendrían de diferente sería pues el punto de origen de dicho vector. Pero de ahí en fuera, como ya comprobamos, son exactamente iguales. Vayamos entonces con la propiedad número 2, que es la propiedad de adición. Esta propiedad nos dice que solo se pueden sumar dos o más vectores si tienen las mismas unidades de medida. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Aquí tenemos un vector fuerza y un vector velocidad. Podemos observar que la fuerza se mide en newtons y la velocidad en metros sobre segundo. Por lo tanto, estos dos vectores no se pueden sumar, ya que sus unidades pues son diferentes. Esta propiedad también aplica para las magnitudes escalares. Estas tampoco se pueden sumar si no tienen las mismas unidades de medida. Veamos entonces un ejemplo. Tenemos el tiempo y el volumen. Podemos ver que el tiempo pues en física se mide en segundos y el volumen en metros cúbicos. Por lo tanto, pues es imposible sumar estas dos unidades, ¿no? Vayamos entonces con la propiedad número 3, que es el negativo de un vector. Si nosotros tenemos un vector cualquiera, para este ejemplo pues utilizaremos un vector A. Entonces, vamos a definir aquel vector que sumado a nuestro vector A nos dé un resultado igual a 0. Vayamos entonces, por lo tanto, si nosotros aquí tenemos nuestro vector A y si le sumamos pues un vector que tenga las mismas características con signo negativo, nos va a dar igual a 0, es decir, el mismo vector pero con signo negativo. Entonces veámoslo de forma ilustrativa. Tenemos aquí nuestro vector A y por lo tanto su vector negativo será pues con dirección opuesta, o sea con dirección contraria. Este sería el negativo de nuestro vector. Si se dan cuenta, pues el vector A, el original, apunta hacia la derecha y el vector negativo apunta hacia la izquierda.
Esto, pues si nosotros lo pasamos en un plano cartesiano, vamos a darnos cuenta que el vector A, el que apunta hacia la derecha, pues tiene signo positivo. Y el vector negativo, pues apunta hacia la izquierda, por lo tanto tiene signo negativo. Vayamos entonces con la propiedad número 4, que es la propiedad conmutativa de la adición de vectores. Entonces, cuando nosotros tenemos dos o más vectores y estos se suman, la resultante de dicha adición es la misma sin importar el orden en que se sumen los vectores. Entonces, tenemos aquí a un vector, lo vamos a llamar A, y tenemos otro vector al que llamaremos B. Si nosotros lo sumamos, ya sea A más B o B más A, nos va a dar exactamente la misma resultante. Entonces aquí decimos que la resultante es igual a sumar el vector A más el vector B. Recuerden que el orden de los sumandos pues no altera la suma. Y por último, tenemos la propiedad de transmisibilidad del punto de aplicación. Entonces, el efecto externo de un vector deslizante no se modifica si es trasladado en su misma dirección. Esto quiere decir que es sobre su propia línea de acción. Por ejemplo, aquí tenemos un bloque. Le estamos aplicando una fuerza. Es una fuerza de empuje. Esta fuerza pues tiene una magnitud de 600 newtons. Es exactamente igual que si tenemos el mismo bloque, pero en lugar de empujar, lo vamos a jalar. Entonces tenemos una fuerza de jale que sería igual a 600 newtons. Como ven, el vector fuerza actúa sobre el eje de las X, es decir, con 0 grados. Por lo tanto, podemos pues igualarlo. Esto sería todo. Gracias por el video. Suscríbanse, denle like y compartan. Para más contenido estén al pendiente de las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense.